Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder estar una vez más juntos. Hoy venimos volteados con la camiseta al revés. Sí, estoy viendo que tienen las costuras de fuera. Muy bien, entonces, qué bendición poder estar juntos. Siempre es un privilegio poder estar en lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y algunos están diciéndome que el internet los sacó. Eh, para cuando escuchen esto, nada más que sepan que nosotros seguimos por acá. Los 8 que quedamos, por aquí seguimos. Entonces, esta noche, una de las cosas que queremos mostrar, y después vamos a hablar de qué implicaciones tiene, es que los seres humanos, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado como capacidad, tenemos algo que arbitrariamente vamos a llamar en este momento sentidos espirituales. ¿Por qué arbitrariamente lo vamos a llamar así? Porque la Biblia no dice que nosotros tenemos sentidos espirituales, ¿sí? Y alguien va a decir, literalmente la Biblia no dice que, y por eso entonces, antes de recibir el señalamiento, pues me estoy sobando antes del golpe, ¿verdad? Entonces, primeramente, la Biblia no dice que hay sentidos espirituales. Sin embargo, cosas que dicen nos dan a entender que efectivamente podríamos considerar que algo muy parecido a los sentidos espirituales está por allí manifestándose. Y entonces, oremos esta noche y pidámosle a Dios que en su infinita sabiduría y misericordia nos permita llevar a cabo entonces esta clase del día de hoy. Y entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque siempre y de todas las cosas que tenemos necesidad, tú, Señor, hablas a nuestros corazones. Te pedimos, mi Cristo, que esta noche abras el entendimiento de este hijo tuyo que está intentando siempre irse más a los límites, Señor, de lo sobrenatural, más allá, Señor, del entendimiento meramente humano. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, permite, Señor, que nuestro corazón te vea, permite, Señor, que nuestro entendimiento espiritual, Señor, se afine y que tengamos un oído cada vez más fino para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra visión espiritual siempre pueda ver lo eterno, mi Dios, y que podamos ver las cosas sobrenaturales, pero no solamente, Señor, para verlas, sino para creerlas, para que nuestra fe, Señor, aumente y que tengamos finalmente el discernimiento, la capacidad, Señor, de poder escuchar y entender las cosas a la manera en que tú quieres que las veamos y las entendamos, Señor. Sabemos que todo eso, Señor, no es por nuestra capacidad, sino por tu espíritu, y por ello, Señor, en esta noche, clamando a tu misericordia, Señor, te pido que nos ayudes y que nos permita, Señor, de esa manera poder llevar a cabo el propósito de lo que tú tienes, Señor, para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, como decía hace un momento, la Biblia no va a hablar explícitamente de que tenemos sentidos espirituales. No vamos a encontrar ningún versículo que diga, y entonces Dios activó los sentidos de los espirituales. De hecho, también he buscado la palabra, por ejemplo, apéndice en la Biblia y tampoco la he encontrado, ¿sí? Ni tampoco he encontrado la palabra páncreas, pero sí tenemos, eso es verdad, ¿sí? Entonces, el hecho de que la Biblia, que no es un libro de anatomía física, pero tampoco de anatomía espiritual, no mencione ciertas cosas explícitamente, no quiere decir que no dé la idea y que no muestre que en ciertos pasajes el ser humano está usando algunas de estas cosas que esta noche yo estoy llamando muy arbitrariamente sentidos espirituales.
¿A qué nos referimos con sentidos espirituales? Bueno, pues mi primer referente es que nosotros tenemos sentidos sensoriales dados por Dios y tenemos entonces la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, que son los famosos 5 sentidos sensoriales que se aceptan biológicamente, físicamente, y que con esos sentidos nosotros nos relacionamos con el mundo físico. Pero del mismo modo en que concebimos que hay sentidos orgánicos que desde lo físico nos ayudan, sentidos sensoriales, podemos ver en pasajes a lo largo de la Biblia ciertos aspectos que nos muestran que nosotros entonces vamos a tener estos sentidos a los que estoy llamando sentidos espirituales. Por ejemplo, y vámonos con esto. En Efesios capítulo 1, en el verso 18, ¿sí? Y comienzo a compartir mi pantalla. Efesios capítulo 1, en el verso 18. Entonces dice, bueno, desde el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ojo con el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, este asunto de tener los ojos de vuestro entendimiento puede ser ciertamente para algunos una figura poética. Y yo estaría de acuerdo en aceptar que se dijera que hay una cierta figura poética para ello, pero resulta que cuando nosotros hablamos de que hay cosas que son naturales, pero que no, y hay cosas que no siendo naturales se podrían ver, eso me da entonces a mí el argumento y me voy al Antiguo Testamento para poder entonces reafirmarlo con mayor posibilidad en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y aquí estoy en un pasaje que es muy conocido, donde el profeta Eliseo se encuentra junto con su siervo Giesí, y pues están en tiempos de guerra, están rodeados por los sirios, y dice entonces a partir del verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, esto es Giesi, y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad, los sirios, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, Giesi, le dice, y sabemos que está hablando del varón de Dios, Eliseo, ¡ah, Señor mío, qué haremos! Eliseo le dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, aquí hago una pausa. Y esto suena a estas frases que tenemos nosotros en lo espiritual, de échale ganas, Dios está contigo, mira que Él va a venir y Él te acompaña. Y entonces la persona que está percibiendo todo desde lo natural, desde la racionalidad humana, está diciendo, sí, pues claro, son frases de buena intención, son frases donde está tratando de animarme, pero pues yo no veo nada, yo no siento nada, no percibo nada. Y entonces viene el verso 17, que es al que nos queremos referir en particular, y dice en ese verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Ahora, físicamente él estaba viendo a los sirios rodeándolos y listos para entrar en batalla y para acabar con ellos. Y entonces el Señor, Jehová, nuestro Dios,
abrió los ojos del criado y miró. No fueron los ojos naturales. Estamos hablando de este sentido espiritual, de la vista espiritual, que le estamos llamando así arbitrariamente en esta noche. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿sí? Pero no solamente está abriendo los ojos del siervo, sino que además sigue orando Eliseo y dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y le dijo, Señor, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. O sea, ahora los otros estaban viendo y no veían, y el que no veía, ahora veía. Entonces, ¿cómo le podremos llamar a esta capacidad? Bueno, sin querer ser muy creativo y sin quererme poner, llamémosle visión espiritual, porque vieron. Ahora, entiendo, es claro, que es una visión distinta a la visión desde lo natural. La visión desde lo natural, sí, nuestro órgano óptico lo que hace es percibir la luz que se refleja sobre la materia. Pero en lo espiritual no es eso lo que vemos, porque no hay una materia ahí que estamos percibiendo. Entonces, ¿qué estamos percibiendo? Yo sé que para la ciencia decir estas cosas va a sonar esotérico, pero no estamos viendo la luz. Estamos viendo una dimensión distinta. Y al decir todas estas cosas, ya la gente empieza a decir, es que eso suena muy raro. Este hombre está hablando de dimensiones. Bueno, el espíritu es una dimensión distinta a nuestra dimensionalidad, bueno, a la tridimensionalidad en la que nos encontramos. Y si alguien dijera, es que el tiempo es la cuarta dimensión, bueno, pues la eternidad entonces es la enésima dirección, la dimensión si usted quiere, ¿sí? Pero lo cierto es que más allá de lo que vemos, hay cosas que nos rodean, hay entes que nos rodean y que los podemos ver. Entonces, primer argumento de que hay algo que podríamos llamar sentidos espirituales es que hay personas que hemos percibido cosas que naturalmente no se ven, pero espiritualmente se pueden percibir. Y testimonios, hay muchos, comenzando con los propios y luego yéndome a los de ustedes, como para poder decir, es cierto, no puedo demostrártelo en el sentido que la ciencia demuestra las cosas, pero sí puedo saber que han sido cosas que una y otra vez he tenido la capacidad de experimentar. Bueno, vayamos más adelante. Ahora me voy a ir a Mateo capítulo 11, verso 15, y allí lo que voy a hacer es escuchar las palabras de Jesús, que son muy breves y que seguramente alguien podría decir, pero es que esto se puede referir una vez más a una cuestión figurativa, es un aspecto parabólico, porque Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase la vamos a encontrar una vez más, ¿sí? En Apocalipsis, capítulo 2, en el verso 7, y una vez más va a decir, el que tiene oído, oiga lo que el pastor le dice. No, no dice eso. Oiga lo que el evangelista dice. Tampoco dice eso. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, no solamente es que tenemos oídos para oír lo natural, sino que tenemos un oído para oír la voz del Espíritu de Dios, oír las cosas espirituales, ¿sí? Y al que venciere le daría a comer el árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se puede escuchar entonces la voz de Dios? Cuando nosotros pensamos en Jesús hablando acerca de la función que Él tiene como pastor de las ovejas, Él nos va a decir entonces, sí, que lo ando buscando por acá, sí,
que las ovejas oyen su voz. Y entonces este asunto de que alguien oye la voz de su Señor, hablando de lo espiritual, dice en Juan capítulo 10, verso 3, perdónenme que andaba por ahí perdido. Entonces, en Juan capítulo 10, en el verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y entonces van a decir a alguien, pero es que está hablando de la parábola, de la metáfora, del hombre que va y saca a las ovejas, ¿sí? Pero luego Jesús es totalmente explícito cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces el Señor Jesús está diciendo, ustedes tienen la capacidad de escuchar lo que yo estoy hablando. No es una metáfora. Ustedes pueden escuchar tan claro como se escucha en lo físico, pueden escuchar ustedes en lo espiritual la voz de cuando yo les hablo y por eso ustedes me pueden seguir. Entonces, segundo argumento de que tenemos algo muy curioso, lo que podríamos llamar sentidos espirituales, podemos ver, podemos escuchar. Podríamos pensar, ¿sí?, en que hay cosas que se pueden ver, pues está medio raro pensar en que se puede ver lo que no se ve, pero nos va a decir entonces Mateo capítulo 13, verso 15. Y vamos para allá. Voy, Mateo capítulo 13, verso 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, ¿sí? Y entonces, cuando estamos nosotros, ¿sí?, percibiendo estas cosas, diríamos, sí, pero está una vez más hablando de los sentidos físicos y dice el Señor en el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo escucharon. Y está hablando de las promesas de Dios, está hablando de los milagros de Dios, está hablando del cumplimiento de las cosas de Dios. Entonces, si nosotros convertimos el cristianismo en una filosofía, tendremos que razonarlo racionalmente, entenderlo humanamente, pero entonces, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más dignos, dice, de misericordia. Pobre gente crédula, pobre montón de tontos, ¿sí?, que se andan creyendo cualquier cosa. Pero déjeme decirle, una cosa es decir que las cuestiones bíblicas son una tontería y otra cosa cuando uno ve el milagro, cuando uno ve el muerto resucitado, cuando uno ve a la persona sanada, cuando uno ve que las cosas que se supone que son cuentos, en realidad no son cuentos, son verdades. Ahí es donde toda nuestra formación, y bueno, yo tengo el derecho de poder decir que si está uno en el más alto nivel de estudios y después de todo eso todavía se te cae la quijada viendo las cosas que Dios hace, entonces déjeme decirle, no es una elucubración, no es un cuento, es verdad que Dios hace estas cosas. Entonces no solamente escuchamos, vemos, entendemos. Nosotros podemos ver entonces la fe, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y entonces hay cosas que se perciben, pero que desde el punto de vista físico no se ven, pero están allí y existen. Si nosotros estuviéramos todavía en tiempos de Jesús, seguramente nuestros argumentos serían muy limitados contra el montón de gente que se siente sabia. Pero afortunadamente estamos en el siglo XXI y entonces cuando nos ponemos a discutir, yo le digo a la gente, bueno, ¿cuántas veces has visto un quarks? ¿Cuántas veces has visto un bosón? ¿Cuántas veces has visto una partícula fundamental? Ni una. Y le digo, ¿y te la crees? Que las cosas que ves son hechas de cosas que no alcanzas a ver y que las cosas que entiendes están hechas, ¿sí?, sobre cosas que no entiendes. Y entre más estudiamos los que estudiamos, más sorprendidos estamos de darnos cuenta qué complicado es que el ser humano exista solamente por una casualidad de la naturaleza. Ya hemos hablado de eso cuando hemos hablado de cómo debemos de ser capaces de defender nuestra fe, la visión apologética de la fe. Y en estos tiempos de gente que se da de científico, cada vez es mucho más fácil decir, es que hay tantas cosas que no entendemos y que probablemente a lo que vamos a llegar después de darle muchas vueltas en esos temas es llegar a entender que eso que llamamos ciencia es algo de lo que Dios está detrás de. ¿Sí? Y entonces que la ciencia y el conocimiento de la naturaleza no están peleados con Dios, porque eso es lo que dice Salmos 19:1. ¿Sí? Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la ciencia solamente ha descubierto el intento de Dios para mostrarnos su gloria. Sigo adelante entonces. ¿Qué tal cuando hablamos de entender las cosas espiritualmente? Y entonces dice Primera de Corintios, ¿sí?, capítulo 2. Y este capítulo es un capítulo muy interesante porque tenemos entonces a un hombre letrado de su tiempo, que es el apóstol Pablo, un hombre que se fue educado a los pies del maestro rabínico más respetado de su tiempo, Gamaliel, y él fue entonces estudiante distinguido. Cuando él dice fariseo de fariseos, lo que está diciendo casi es que tiene el doctorado y el postdoctorado, ¿sí?, allí en las áreas del conocimiento que para los hebreos eran fundamentales, y él dice, pues yo tengo un doctorado, ¿sí?, pero todas las cosas las tengo por basura a fin de alcanzar a Cristo. Y entonces cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios 2:12 va a decir, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Noten la siguiente frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, hay cosas que yo tengo que entenderlas desde lo espiritual. Y alguien va a decir, es que eso es trampa. Y yo voy a decir, no, eso es lo más natural del mundo. Si estuviéramos hablando de matemáticas, yo tendría que hablarle en términos matemáticos para demostrar lo que matemáticamente se trata de decir. Y si estuviéramos hablando de medicina, tendría que usarlo en términos clínicos, en términos médicos, para darle entonces el sustento a las ideas de lo que trato de mostrar. Y si fuera física, sería el mismo caso. Y en cualquier área del conocimiento, o sea, tengo que meterme a la estructura de pensamiento de aquello que desde ese entorno ha demostrado una verdad. Y entonces las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente, en el contexto de lo que fueron dichas. Pero entonces el hombre natural, ¿y qué significa el hombre natural? El hombre natural es la persona que desde la racionalidad humana intenta entender las cosas que no son de ese modelo de racionalidad. Y entonces el hombre natural, el hombre que desde la racionalidad humana
está intentando hacerlo y no va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque tienen que ser discernidas, ¿sí? Espiritualmente. No se pueden entender. Ahora, esto que estoy diciendo una vez más, pareciera que estamos haciendo trampa. Alguien va a decir, ay, es que esos cristianos empiezan con sus trampas. No, bueno, salgámonos del campo de la fe. ¿Saben ustedes que cuando Alberto Einstein propuso la teoría de la relatividad al principio del siglo XX, hubo muchos físicos, los señorones de la física del siglo XIX, que rechazaron las ideas de la relatividad? Y durante los primeros años de la discusión teórica en el campo de la física, la pelea se puso intensa. Poco a poco fue bajando el clima, la tensión, y se fue aceptando la física relativista. ¿Cómo fue que se fue aceptando? ¿Los fueron convenciendo? No, se fueron muriendo. Y en medida que se fueron muriendo los que tenían el pensamiento de la física clásica, los que habían estado creciendo con las nuevas ideas, para ellos era lo más natural del mundo. Ellos las habían logrado entender. Pero el que tenía las ideas arcaicas del campo del conocimiento de la física mecánica, la física clásica, pues no podía entender la física relativista. Sucede que la cuántica fue impulsada a partir de la relativista, pero a Newton, a Einstein nunca le gustó completamente la relativista, pero finalmente la relativista también se impuso, aun cuando a Einstein, que al principio había dado ciertas señales, pues él no terminó de gustarle. En este momento, la física relativista, la física cuántica, son el pan nuestro en una escuela de ciencias. Y todo mundo que entra a física, eso es lo que va a estudiar, ¿sí? Y va a entender la física clásica de Newton como si fuera una particularización. Entonces, esto de acomodar lo espiritual a lo espiritual y de tenerlo que entender desde el contexto de la revelación es algo que se da en todos los campos del conocimiento. Comenzando, por supuesto, desde 1 Corintios 2:14, cuando este hombre natural que tiene sus propios conceptos, sus propias razones, está tratando de entender algo que está fuera de sus paradigmas de pensamiento y que no lo puede entender porque tendría que cambiar de manera de pensar y no quiere. Cosas como que el hombre natural dice, el gandaya no batalla. Y entonces es abusivo, es ventajoso, está tratando de quitarle al otro lo que con esfuerzo ganó. Pero el pensamiento de Dios dice que hay más bendición, más gozo en dar que en recibir. ¿Qué es mejor dar a otros que querer robarle a otros? Y entonces el hombre natural no lo puede entender. Hay más bendición, entonces, en negarte a ti mismo que en aprovecharte del otro. Y otra vez el hombre natural dice, no, ¿cómo puede ser? Hay más bendición en servir, en trabajar para ayudar a otros, que en estar ahí sentado esperando que lo hagan por ti y para ti. Y una vez más, el hombre natural no lo puede entender. Porque los mecanismos del hombre natural es de abuso sobre el otro, de aprovecharse del otro, de empoderarse sobre el otro. Ese es el mundo natural, donde el grande se come al chico y donde el fuerte se traga al débil. Y claro que el hombre natural, cualquier cosa que vaya contra ello, no lo va a entender. Pero afortunadamente, ustedes han abierto sus ojos y entienden las cosas diferente y han abierto sus oídos y escuchan la voz de Dios. Entonces, con todo esto, quiero saber si mi primer argumento, bueno, voy a terminar con Hebreos 5:14 para no robarme ninguno de mis versículos. Hebreos 5:14.
Nos va a decir desde el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y entonces, no solamente es que sabemos que el bien y el mal existe, y por eso quise dejar hasta el final este versículo, sino que además podemos desarrollar el discernimiento ante las cosas que nos rodean, el discernimiento espiritual. Y esto va a ser un tema al que le vamos a estar dedicando no solamente lo que nos queda de la clase de hoy, sino seguramente algunas clases más. ¿Cómo discernir lo que percibimos? Discernir es una palabra que es muy interesante. A mí me gusta mucho esta palabra porque además cada vez que lo digo y lo explico, la gente pela los ojos, que es un contento. La palabra discernimiento es diacrisis. La palabra diacrisis está compuesta entonces por dos vocablos. Dia, como prefijo que significa a través de, por medio de, y crisis, que es una palabra muy mal entendida en el contexto de nuestro mundo. Nadie quiere tener crisis. Sin embargo, los cristianos fuimos llamados no solamente a buscar, sino a vivir en medio de la crisis, porque la crisis es decisión. Entonces, diacrisis significa discernimiento, significa a través de una decisión. Tenemos que aprender a distinguir, a discernir a través de decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y para eso necesitamos el conocimiento de la verdad. Y vamos a estar hablando entonces de eso. Ese es un tema fundamental. Y tenemos que insistir en ello porque tenemos gente que se supone que debería de ser maestro y aún continúa siendo niño, y después de años de cristianismo, cosas que dice, cosas que enseña, tienen más trazas de diabólicas que de espirituales, ¿sí? Y entonces tenemos que entender esas cosas para no terminar contaminando lo que es de Dios. Muy bien, con esto termino mi primera parte, mi primer argumento. Preguntas sobre este primer argumento, comentarios sobre este primer argumento. ¿Cuál es el argumento que trataba de mostrar? Que hay algo a lo que nosotros podríamos llamar sentidos espirituales que nos sirven para interactuar, para relacionarnos con el mundo espiritual, y así como tenemos vista, olfato, gusto, tacto, oído, nosotros también tenemos en el espíritu capacidades que nos permiten percibir de alguna manera lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Escucho sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes o sus afirmaciones. A ver, entonces, por favor. Adelante, por favor, Pastora Gladys. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Digo, yo creo que hasta que lleguemos delante de la presencia de Dios vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y en este inter vamos madurando espiritualmente en muchas áreas, o sea, no es que haya recibido a Cristo y entonces ya puedo discernir, ¿no? Es una práctica diaria y continua, y a veces esas prácticas son a través del dolor, ¿no? Esas prácticas son a través de experiencias que te van llevando a un grado de madurez. Entonces, cuando vas creciendo o vas madurando, eh, tu manera de pensar, tu manera de ver las situaciones, todo eso también va cambiando. O sea, lo que a lo mejor antes te tumbaba, de repente ya no te tumba, porque aprendes a discernir cuando las cosas son espirituales y cuando no lo son, ¿no? Yo siento que es como que la vida de un cristiano es como que la escuela para llevarnos a la madurez. Hay algo que yo digo cada que estoy en medio de un proceso,
y eso es lo que espero por medio de Dios, ¿no? Que cuando salga del proceso va a ser la mejor versión de Gladys porque agarró más experiencia, más sabiduría, más conocimiento, más muchas cosas. En lugar de verlo como satanizado, el decir, China, y me estoy muriendo en este proceso, ¿no? Sino más bien es decir, en el proceso algo el Señor me tiene que enseñar y más me vale aprenderlo rápido para no estar dando vueltas en el desierto y no llegar a la tierra prometida. Amén, amén. Y una pregunta, ¿y qué tenemos que hacer para tener esos sentidos espirituales? ¿Qué dirías? Conectados con Dios, pastor, conectados con la oración, la lectura, la escudriñar la escritura, esto que estamos haciendo ahora nos va dando esa madurez, ¿no? Esa madurez. El sabio aprende del sabio, ¿no? O sea, estando pegados al Señor a través de personas, de gente, nos va dando sabiduría. Otra es el testimonio de otros que nos ayudan a no caer en algunas situaciones. Amén. Ahora, quiero permitirme, y con el permiso implícito de ustedes, quiero permitirme poner de ejemplo al ser humano. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que cada uno de nosotros hemos olvidado cómo el ser humano tiene un proceso. Y ese proceso que lo olvidamos, deberíamos de recordarlo para entender que es sombra y figura de las cosas celestiales. Dice Primera de Corintios capítulo 13, el famoso capítulo del amor, pero acá vamos a estar entonces ya hasta el verso 11. Dice el apóstol Pablo algo que nos es común a todos nosotros, y como digo, lo olvidamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui adulto, cuando ya fui maduro, dejé las cosas que eran de niños. ¿Sabían ustedes que los niños cuando nacen tienen ojos? Sí, yo sé que esto que estoy diciendo los va a sorprender a muchos. No, pues, ay, pastor, usted y sus mensajes. No, la verdad es que nacemos con ojos, pero no nacemos con la capacidad de ajustar nuestra visión ante el mundo que nos rodea. Y tenemos que aprender a usar esos ojos. Y van a decir, ¿cómo que aprendemos a usar los ojos? Sí, tienes que aprender a graduar, a enfocar la mirada para alcanzar a distinguir lo que te rodea. Naces con manos, de veras, naces con manos, pero no tienes la motricidad gruesa ni la motricidad fina desarrollada. Y entonces el chiquillo está buscando qué chupar y se chupa el dedo. Ya está, chupa y chupa el dedo, pero luego se lo quiere sacar y no tiene la motricidad, no sabe sacarse el dedo de la boquita, el recién nacido, y ahí está chille y chille porque tiene el dedo adentro y no sabe cómo sacarlo de su boca. ¿Lo han visto ustedes? Tiene las manitas, pero no puede agarrar las cosas, no tiene la habilidad. Es torpe, tiene piernas y sus piernas funcionan, pero no se puede parar porque no ha desarrollado la capacidad de mantenerse en equilibrio, no ha desarrollado la fuerza para poder estar allí. Pregunta, si las cosas que nosotros vemos y palpamos necesitamos tiempo para aprender a usarlas, ¿cuánto más las cosas que no alcanzamos a palpar? Necesitamos primero entender que las tenemos y luego aprender a cómo usarlas. Entonces tú no necesitas orar a Dios en el común, en lo normal del ser humano, para que Dios te ponga ojos, porque seguramente, y no estoy diciendo que no haya gente que no nazca sin ojos, ¿sí? Pero un porcentaje dominante de la población humana nace con ojos, o nace con boca, o nace con brazos, nace con piernas, nace con oídos, ¿sí? Y con una cierta funcionalidad. Y un porcentaje mínimo sí existe que nace con una discapacidad. Pero si yo tuviera que elegir los porcentajes
de lo biológico para juzgar con ello lo espiritual, yo diría, ¿sí?, que tú tienes muy altas posibilidades de ser una persona con capacidades espirituales, no con discapacidades. Y la gente dice, es que yo no veo nada. Bueno, pues es como que si estuvieras apenas en el nivel del recién nacido, que todavía no enfocas bien las cosas y por eso lo único que ves son bultos, no alcanzas a percibir la distancia y por eso la mirada del que no desarrolló eso no alcanza a percibir la dimensión de las cosas, la distancia de las cosas, la definición de las cosas y ves como manchas. Esto ha habido experimentos, ha habido testimonios de personas que por múltiples razones habían perdido la vista, probablemente tenían un tumor, tenían un músculo que estaba aprisionando entonces el nervio óptico y que cuando quitaron aquello que causaba el impedimento pudieron volver a ver, sí, pero estaban viendo borroso o estaban viendo solamente colores, no alcanzaban a dimensionar hasta que tuvieron que aprender a hacerlo. Entonces, si mi argumento lo aceptan ustedes, podrían aceptar también que tienes capacidades espirituales y que Dios lo que quiere es que aprendas a usar lo que ya está en ti, lo que ya te dio, para que entonces puedas moverte con libertad, así como lo haces en el mundo físico, en el mundo también inmaterial. Ok, ¿cómo vamos con ese segundo argumento? ¿Creen ustedes que es así? O sea, ¿me podrían creer que Dios ya te dio capacidades y que ahora lo que necesitas es aprender a utilizarlas? Ok, nada más tengo aquí a 2 cámaras encendidas, pero yo voy a creer por fe, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces yo voy a creer que todos los demás están más o menos en el mismo término y que están felices y totalmente dispuestos a creer que Dios los ha bendecido y quiere darles esa capacidad. Ok, entonces, ahora me brinco de argumento. Voy a mi tercer argumento. Paz, Dígame, adelante. ¿puedo preguntarle algo? Adelante, Marcia, dime. En alguna ocasión llegó una chica a mi casa y, y, y bueno, por situaciones muy ajenas a mí, y se dio que le renté un cuarto aquí en mi casa. Y esta chica, la vi muy nerviosa cuando llegó y pues había cosas extrañas, pero no sé, o sea, como que fue, no como que fue la voz de Dios que me dijo calma y paciencia, ¿no? Entonces, ese mismo día, saliendo de mi casa y cruzándome con ella, me empezó un dolor de cabeza muy fuerte y saliendo, cruzándome por donde está ella, escucho pues la voz de Dios diciéndome que hay un espíritu de homosexualidad. Yo no sabía nada de esta chica, ella venía de Monterrey, le dieron trabajo acá y bueno, pues el caso es que alguien le dijo que podía quedarse en mi casa y bueno, pues ya le di chance, ¿no? Ese mismo día, o sea, ya saliendo de aquí de casa yo tenía un compromiso y en el camino fue así como muy, muy claro que era ese espíritu de homosexualidad, pero yo no dije nada, ¿no? O sea, yo solamente oré y le pedí a Dios que me diera sabiduría y que me ayudara a saber cómo manejar esa situación, ¿no? Al otro día en la mañana, esta chica, la invité a desayunar y ella me confiesa que es lesbiana y me cuenta su historia y me dice, yo sé que me vas a correr y yo sé que me vas a cerrar las puertas de tu casa y ella es hija de cristianos y bueno, su mamá falleció hace unos años y pues me empieza a contar toda su historia, entonces le dije, bueno, pues no tengo por qué correrte, respeta mi casa, aquí hay reglas, aquí sí le sirvo a un Dios todopoderoso, soy creyente de Jesucristo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pues tengo entendido por lo que me estás diciendo que pues eres de la familia, tienes luchas y batallas igual que yo, diferentes que las mías, pero finalmente pues
eres de la familia, eres mi hermana en Cristo y pues así como tal te recibo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es esta voz es de Dios, ¿no? O sea, Él fue el que me reveló que había ese espíritu aquí. ¿Fue con la intención de prevenirme y de saber cómo manejar la situación? Y si es bueno, siento que va muy de acuerdo con lo que nos está hablando hoy, ¿no? Sí, o sea, puede ser prevenirte, puede ser informarte, puede ser animarte, puede ser, ¿sí? O sea, finalmente la idea de poderte mover dentro del mundo eh, tiene una intencionalidad interactiva, que sepas que está allí. Hay cosas a las que seguramente tenemos que tener una actitud de atención ante ellas. Mis ejemplos siempre son muy banales, perdón por ello, pero son las cosas que se me ocurren. Vas manejando por la carretera y cada cierto tiempo a alguien se le ocurrió poner una cosa, una palmeta ahí de color amarillo para que entonces tú la veas. ¿Cuál es la intención? Puede ser una intención informativa, vuelta a la derecha para que no le des a la izquierda, ¿sí? Te están diciendo que no vayas a una cierta velocidad mayor para que no te salgas de la carretera y te accidentes. Seguramente hay lugares donde están saliendo vehículos y te dicen que es un entronque peligroso. Entonces tiene una intencionalidad informativa, ¿sí? De repente alguien te marca el teléfono y te dice, ¿sabes qué? Cuidado porque está lloviendo y se salió el río de cauce. Bueno, entonces no solamente es la información, o sea, la intencional informativa, ahora tiene una intencionalidad preventiva. Cuidado porque hay un riesgo. Puede ser que andas buscando una dirección y no sabes y entonces alguien te va a hablar para decirte o vas a agarrar el GPS para que te oriente y no te salgas de la ruta y puedas llegar. Entonces, ahora tiene ya no solamente informarte, sino orientarte. Entonces, yo creo que la intencionalidad de Dios podría ser eso y muchísimas cosas más, ¿sí? Lo cierto es que la intencionalidad se vuelve inútil si no hay la capacidad comunicativa. O sea, yo tenía la intención de avisarte, pero nunca me comuniqué contigo. Tenía la intención de decirte que no lo hicieras, pero nunca te lo dije. Tenía la intención de que tú estuvieras enterado, pero nunca te mandé el mensaje. Entonces, los sentidos tienen una intencionalidad de origen para poder establecer una comunicación con lo que nos rodea. Y a partir de allí, la buena voluntad para que te vaya bien y que te cuides y que tengas atención en lo que sea, ¿sí? Si no tuviéramos manera de interactuar con Dios, todas esas buenas intenciones no se llevarían a cabo. ¿Sí? Ok. Entonces, esto sí quiere decir que es activado ay, ¿cómo es lo que me está diciendo ahorita? Se me fue la palabra. Mis sentidos espirituales están activados. Para generar una relación de comunicación, bueno, una relación que implica comunicación y que entonces toda esa intencionalidad de avisarte, de informarte, de prevenirte, de orientarte, de animarte, de todo lo que pueda hacer, se cumple. Si no hay comunicación, ninguna de esas otras la vas a entender. Entonces, la primera visión que yo veo, y otra vez desde, siempre digo que estudiar te deforma la cabeza, ¿no? Y en mi caso, pues tengo la cabeza cuadrada de matemático, pues yo digo, bueno, la primera intención es comunicación, relación. Y a partir de allí todo lo demás que se vende. Si no hay vinculación como comunicación, como interacción, entonces todo lo demás no se va a poder llevar a cabo. La gente dice, es que Dios quiere que me vaya bien. Pues sí, pero no le entiendo, pues ¿cómo hago? Ah, entonces Dios, antes que cualquier otra cosa, quiere comunicarse contigo. Quiere que tú lo entiendas y él entenderte a ti. Entonces, si partimos de eso, vamos a caracterizar, agrupar de alguna manera
¿Con quiénes puedo comunicarme? Ok, yo soy un ser humano y ahorita dejo a un ladito las cuestiones espirituales. La primera comunicación que yo tengo es con mi cuerpo, tengo una comunicación biológica. Y esa comunicación biológica se da a través de estos sentidos físicos de los que hablabas, ¿eh? Hablamos de esos 5, pero en realidad hay muchos más dependiendo del campo de la ciencia desde donde los ubiquemos. Pero lo cierto es que con mi cuerpo yo siento cosas. Yo siento el frío y el calor. Siento lo duro de la silla o siento que está cojinada. Siento el viento que viene de la ventana y me está dando muy suavemente aquí en el cuarto caliente de donde estoy ahorita. Todo eso son mensajes, es información que estoy recibiendo a través de lo que me rodea por medio de mis sentidos. Y yo tengo que aprender a escuchar esa voz, si lo quieren decir como voz, o tengo que aprender a escuchar ese canal de información. Me gusta más, sí, soy más informático en eso. Entonces, hay canales de comunicación que tengo que aprender a escuchar. Por ejemplo, hay una voz que a mí me grita después de la edad que tengo, sí, que es la voz de mi vejiga. Y se convierte en un estruendo cuando dice, ya don Pablito, es hora de ir al baño. Y yo sé que estas cosas son poco espirituales, pero en realidad es muy natural, ¿sí? Hay un momento en donde tú necesitas ir a orinar y la voz de tu cuerpo te dice, levántate y ve, deja la conversación, ¿sí? Tienes una voz de tu cuerpo que a mí más o menos como a las 10:30, 11 de la noche, me empieza a gritar, duérmete. Y no es Satanás, ni no es, no, es simplemente que mi cuerpo necesita dormir. Tengo una voz que a ciertas horas del día, y ojalá que llegue un momento en donde esa voz esté más acallada, pero grita de desesperación de que tengo hambre, quiero comer, dame de comer, ¿sí? Esa es una voz. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa voz? Seguramente un montón de veces y a lo largo de la tarde, ¿eh? Y a veces es hambre y a veces es antojo, es gula, y también la escuchas. Entonces, ¿qué cosas tú las escuchas y siendo cuestiones naturales, las sobreespiritualizas? Son naturales. Las mujeres están embarazadas y tienen unas ganas tremendas de morder un ladrillo mojado. Y no es que el diablo sea, no, simplemente es un aspecto bioquímico. Muy seguramente puedes tener una necesidad de magnesio que no ha sido suplida y tan simple como agarrar entonces algún tipo de suplemento que tenga magnesio para que entonces puedas compensar las necesidades de tu organismo. Esa es una voz y tenemos que entender esa voz. El cuerpo te habla de diferentes maneras. ¿Lo estás escuchando? Puede ser que estás teniendo problemas cognitivos y no sé si te falta selenio o te falta zinc. Y entonces dices, es que me siento muy mal y no sé qué es, debe ser un ataque espiritual. Mira, suena poco espiritual, pero ve y hazte un perfil, por favor, ¿sí? Bioquímico, y que puedas saber qué está sucediendo. Es que veo chamucos por donde quiera, capaz que andas en un proceso infeccioso bárbaro, ¿sí? Y estás entonces delirante de fiebre. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir, y quitándole entonces esta aura de espiritualismo de todo, es que tu cuerpo biológico funciona en relación con lo que está a tu alrededor y tienes que aprender a escuchar y entender esa voz. Yo creo que Satanás me está atacando, ¿sí? Porque ya no tengo las fuerzas que tenía ahora a mis 90 años. Entonces, ay, caray, pues claro que ya no eres un chamaco. Ya tu cuerpo ya no funciona igual, tu metabolismo ha cambiado. Y esa es una voz que tenemos que escuchar. Entonces,
Preguntas sobre ahora esta etapa, este primer argumento. Hay una voz biológica que escuchar. ¿Comentarios? ¿Han escuchado esa voz? ¿La están escuchando? La voz que te dice eres mujer y ya estás en el proceso de menopausia. No es que Satanás te está atacando, no, es una desregulación hormonal, porque vas a cambiar entonces tu patrón hormonal y ahorita tu cuerpo no se acostumbra, ¿sí? Y de repente tienes picos hormonales y de repente tienes valles hormonales y entre esos, hacia arriba y hacia abajo, tu vida es un desastre y la del marido también. Entonces con eso, bueno, pues es la voz del organismo humano y así funciona. ¿Comentarios? Volteo y veo por acá. En lo personal, pastor, me ha tocado escuchar, sobre todo hermanos de la iglesia, ¿no? De repente que es muy espiritualoides y de todo le echan la culpa a Satanás y Satanás me atacó y es que llegó Satanás. Y exacto, o sea, son procesos normales que tenemos que vivir y a veces también dentro de la iglesia vemos que cuando alguien se enferma, sobre todo enfermedades terminales, que empiezan a juzgar y a pensar, pues, ¿qué andará haciendo, no? O qué pecado traerá, que mira, le cayó cáncer y seguramente es por esto, ¿no? O sea, digo, creo que sí hay consecuencias del pecado a nivel físico, pero también muchas de las veces no es parte de, o sea, vivimos en un cuerpo, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Entonces, si de repente la gente cae en religiosidad, en querer todo meterlo a la religión, y no es así. Yo lo aprendí esto, gracias Pastora Gladys, yo aprendí esto de mi padre espiritual, el hermano Gerardo Gagiola. Comenzó con hubo una situación emocional fuerte y a partir de allí se detonó un cuadro depresivo agudo. Y ese cuadro depresivo lo llevó entonces a estar más de un año encerrado, que no podía salir de allí. Bueno, por supuesto que oraron por él y echaron fuera a los demonios y le echaron palabras de ánimo y las 3 páginas de échale ganas y todo lo demás. Un año después de todo eso, una de sus hijas, que es médico, dijo, bueno, es que esto ya está muy raro, o sea, ya hicimos todo lo que se supone que debemos de hacer desde el cristianismo y desde la psicología y desde todo lo demás. Y entonces le hicieron precisamente un perfil de aminoácidos, de minerales y demás, y resulta que tenía una deficiencia de selenio. Y entonces compraron el frasco de selenio, se lo empezaron a dar y ¡oh, milagro de Dios! Se estabilizó y regresó otra vez entonces a su vida ministerial y con más sabiduría y más equilibrio en su vida se convirtió en un hombre muy, muy equilibrado, y si ya de por sí era mesurado, más mesurado todavía en cuanto a su propio estilo de vida y su esquema de nutrición y demás. Entonces, cuando él me habló de esas cosas, yo que venía también de esta corriente, de todo ese espiritual, bueno, Dios es todo, pero somos espíritu, alma y cuerpo y tenemos que cuidar que todo funcione en el equilibrio de Dios. Entonces, pero también resulta que no solamente entonces soy una criatura netamente biológica con una función celular, ¿sí? Que en sistema, en conjunto, genera funcionamiento. Resulta que también soy una criatura altamente cognitiva. Los seres humanos somos una maravilla de Dios, ¿sí? Unas fieras en el pensamiento, con una capacidad de análisis y una capacidad de procesamiento de información y con un montón de deficiencias también en el manejo, porque no somos resilientes, no tenemos la capacidad asertiva para poder procesar y resignificar nuestras experiencias. Y entonces hay una vivencia en el alma. Y la Biblia nos enseña que tenemos un alma y que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y entonces hay cosas que suceden y ya no son un problema corporal,
Ya no es una cuestión de, decíamos, una desregulación en cuanto a niveles de minerales o de vitaminas, de aminoácidos o de lo que tú quieras. No, ahora es un asunto de equilibrio emocional. Y necesitamos desarrollar también la capacidad de escuchar lo que está pasando en nuestra mente, en nuestras emociones. Y de repente tienes una depresión y esa depresión está detonada cognitiva, conductualmente por tus pensamientos. Tus patrones de pensamiento son suicidas, ¿sí? Siempre piensas donde te suenas tú solo, siempre piensas en las cosas en donde tú te autodestruyes. Tengo un amigo que es psicoanalista y siempre me da mucha risa que saca términos como se autofagocita, ¿eh? Bueno, te tragas solo, ¿eh? Y entonces tú solito te estás sonando, tú solito te estás poniendo cargas, tú solito te estás echando a perder la vida. Y otra vez, ahí no tiene nada que ver tu cuerpo, no tiene nada que ver el diablo, seguramente son pensamientos equívocos que tú debes de sujetar, someter a Cristo, ¿sí? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Y esa voz también tenemos que escucharla. A veces no es que el diablo te está diciendo, eres tú que estás tan acostumbrado, fuiste educado de una manera equívoca, sin la palabra de Dios, sin el conocimiento de la verdad, y tú solito te echas a perder la vida. Y entonces se necesita ir con el pastor para que te suene. No, o sea, tú solito, ¿sí? Para eso está la palabra, para eso predicamos la verdad, para que entonces tú te autorregules. Tienes el micrófono abierto, Fer, y voy a aprovechar entonces. Comenta acerca de estas cosas porque tú tienes vasta experiencia también. Fíjate que, buenas noches, desde hace ratito estaba viendo todas estas cosas y voy a empezar con la nueva pedagogía cristiana, ahorita que estamos de muchas congregaciones y todo. ¿Por qué? Porque yo tengo poco, pero en ese poco he escuchado a varios hermanos que llegan y comentan sus historias de vida y cómo muchas ocasiones las personas que han sido sus pastores, sus maestros, eh, han hecho profundas heridas en ellos porque no estaba hablando el Espíritu Santo, sino estaba hablando el interés de ese pastor. Y me venía a la mente, cuando yo vivía en la Ciudad de México, decían que en en el Instituto Politécnico Nacional te preparaban para ser el obrero de este país, que en la Universidad Nacional Autónoma de México tenías la opción de ser obrero o patrón, pero si estudiabas en la Ibero, pues era para ser patrón, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la iglesia a la que tú acudes, de pronto te dicen que vas a ser oveja y no toquen al ungido, cuando el ungido pues vino hace más de 2000 años y el pelado que tengo aquí enfrente pues es un humanito como yo que está usando el conocimiento y mi flojera de leer la palabra y todo lo que dice lo doy por cierto porque tengo miedo a levantar la mano porque no he leído la palabra. Entonces doy por hecho todo lo que hace y todas sus ocurrencias que a veces suele decir, pues me las echo encima, sí. Entonces, ahora que hablas de sentidos espirituales, de pronto yo recientemente he estado descubriendo que yo tengo dones y que definitivamente esos dones los tiene Marcia, Dulce, Romina y Beth, todos los tenemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, pero no los hemos desarrollado. O alguien nos hizo dudar o nos hizo creer que son exclusividad del pastor o exclusividad del evangelista o del maestro, ¿sí? Entonces, como aquí nosotros estamos estudiando para ser o estamos viviendo para ser ministros, es que se nos está enseñando y se nos está obligando a discernir y que tomemos conscientemente las decisiones para no estar echándole la culpa a nadie, ¿sí? Se nos explica claramente qué es discernir, ¿sí? Y que tenemos capacidades, que tenemos que despertar y que tenemos que hacer consciente y conscientemente vivir esta manera, ¿sí? Y tener esa intencionalidad que mencionabas hace un momento, ¿sí?
y tener lo que acabas de decir, ese equilibrio, ¿sí? Porque a veces el exceso de religiosidad, y no quiero ser redundante, ¿sí? Pero a veces los médicos queremos ser, que es médico, 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 cuando se necesitan otras cosas. Y la pandemia lo vino a agravar todo, hormonalmente, porque nos hizo vivir ahora en un estado de hipercortisolismo que hace que la gente le digan tóxicas. De hecho, el término de que una persona es tóxica es porque está intoxicada en cortisol y su comportamiento es raro, es hostil, es desagradable. Dejamos de abrazarnos y dejamos de producir oxitocina, que eso relaja, eso tranquiliza. Y ahora difícilmente nos damos un abrazo. O sea, medicina que teníamos antes de estar tocándonos, eso produce hormonas y enzimas, ¿sí? Entonces, nada más cierto que lo que estoy escuchando en ese discernimiento. Y para mí esto es, dijeran por ahí, o sea, es conocer, porque cuando la verdad me hace libre es cuando aprendo a discernir, cuando estoy viendo que a través del Strong estamos desmenuzando las palabras para que no quede duda que eres tú queriendo llevarnos por un lado, sino que es la palabra lo que estamos viendo. Y es nuestra manera que podemos crecer y de esa manera ser de bendición para las personas que están cerca de nosotros y cumplir el propósito. Amén. Y entonces, si nosotros entendemos que Dios nos hizo hormonales, o sea, no es castigo. Ay, es que las mujeres son muy hormonales. Pues déjeme decirle, hermanito varón, que usted también es hormonal, porque los neurotransmisores, vistos así desde las neurociencias, es el mismo elemento químico que el endocrinólogo le llama hormonas. Es lo mismo, desde otro campo del conocimiento médico. Y entonces yo soy tan hormonal como mi esposa porque soy un ser biológico y esta forma bioquímica es la forma en que mi organismo puede enviar la información y puede procesar la información, y mi conducta para poder entonces responder a un cierto estímulo en el ambiente también se regula hormonalmente. Y tenemos que darnos cuenta de eso y trabajar con ello. Ahora, yo puedo evitar entonces, cuando decía hace un momento el doctor Fernando, que desde el campo clínico él tiene más autoridad que la mía, ¿sí? Que vivimos un estado de hipercortisol, ¿sí? Estamos hipercortisolizados, no sé la conjugación más adecuada, pero estamos generando más cortisol del que es saludable para nuestro funcionamiento. Tu ciclo circadiano, desde que amanece hasta que anochece, vas a tener, es un ciclo de cortisol también, que tiene que disminuir al mínimo durante la noche mientras tú estás produciendo la melatonina necesaria para poder dormir. Pero resulta que vivimos tan estresados, tan angustiados, tan llenos de pesadillas día y noche, que ya no tenemos la capacidad entonces de metabolizar, de asimilar todo este cortisol, y ahora pues estamos tan llenos, tan saturados, que este cortisol ya no lo desechamos y ahora estamos inflamados, hinchados con ese cortisol, etcétera. Y bueno, eso es parte seguramente de alguna otra serie donde nos vamos a poner entonces endocrinológicos o neurocientíficos para poder hablar de todo eso. Y esto no es del diablo. La gente dice, ay, es que eso no es de Dios. Y yo digo, bueno, pues ¿en cuál Dios crees? ¿En el Dios que te hizo qué? Nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que tener sabiduría para tratar el cuerpo. Tenemos que tener sabiduría para saber que lo que pensamos está afectado por nuestra regulación hormonal, y que si no somos sabios, vamos a generar desequilibrios hormonales o a nivel de neurotransmisores y moduladores que nos van a poner en un estado caótico, y vamos a estar viendo entonces chamucos donde no los hay,
donde lo único que hay entonces es un estado alterado de conducta. Muy bien, entonces eso nos lleva a el tercer grupo. Ya dije que hay cosas físicas, ya dije que hay cosas, ¿sí?, que tienen que ver con la percepción del pensamiento, y ahora tendría que irme al tercer grupo, que son las cosas que desde lo espiritual existen. ¿Qué existe desde lo espiritual? Tenemos tres grandes grupos. En el primer grupo, lo pongo en esa línea, ¿sí?, no porque crea que mi Padre Dios no es importante, sino porque estamos hablando primero desde el ser humano. Hay un espíritu humano. ¿Quién lo dice? Pues lo dice la palabra, primera de Tesalonicenses 5, cuando en el verso 23 va a decir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, yo soy espíritu. Y entonces hay un espíritu humano, mi espíritu, que se pone en contacto con el espíritu de Dios, y yo escucho a mi espíritu. Mi espíritu también habla, mi espíritu también siente. O probablemente lo que yo veo en lo espiritual lo está viendo en realidad mi espíritu, y lo que yo escucho en lo espiritual lo está escuchando mi espíritu. Ah, entonces, si yo tuviera que vincular esto que arbitrariamente yo llamé sentidos espirituales, seguramente tienen que ver con el espíritu. Yo sé que esto que estoy diciendo, dirán mis maestros cubanos, es una perogrullada, ¿no? Pero bueno, hay sentidos del cuerpo que son sentidos físicos, hay sentidos como la racionalidad, como la lógica, la capacidad de abstracción, que son sentidos del alma o del conocimiento, del cerebro, y hay sentidos que van a tener que ser entonces desde lo espiritual. Y la vista espiritual tendrá que ver con el espíritu, el oído espiritual tendrá que ver con el espíritu, y hay una parte humana allí. Pero también tenemos entonces, además de lo humano, tenemos el lado de Dios, el lado divino. Y en el lado divino vamos a hablar entonces de Dios y de las criaturas que desde lo espiritual están con Dios. Y allí pondríamos ángeles, querubines, serafines y demás, ¿sí? O sea, Dios y todo aquello que le sirve a Él. Y tendríamos en el lado contrario, en el lado opuesto, aunque no significa con el mismo nivel y poder y capacidad, pero a quienes se han rebelado contra Dios y que han tomado a Dios como enemigo. Y ahí tenemos a Lucero, el hijo de la mañana, al que le llamamos diablos, que quiere decir adversario o contendiente, o que también le llamamos Satanás, o le podemos llamar como sea. Entonces, Satanás es la forma bíblica en que se le habla en el Nuevo Testamento. Y este Satanás y sus ángeles caídos, que les llamamos demonios, también tenemos capacidad de percibirlos. Entonces, ¿qué puedo percibir yo como ser humano? Puedo percibir lo humano, espíritu, alma y cuerpo. Desde lo humano lo puedo percibir. Pero puedo percibir lo divino, Dios y las criaturas que le sirven, puedo percibirlos. Y puedo percibir también a Satanás y los espíritus malignos que se asociaron con él, y hablamos de esto como demonios, daemonium, ¿sí? Y cuando decimos entonces eso, ¿por qué lo puedo hacer? O sea, ¿por qué yo puedo ver ángeles? Y la gente dice, yo quiero ver ángeles, pero no quiero ver demonios. O sea, yo sí quiero ver árboles, pero no quiero ver hierbas. Pues discúlpeme, pero si tienes ojos vas a ver árboles y vas a ver hierbas, ¿eh? Quiero ver perros y gatos que son tiernos, pero no quiero ver ratas. Pues si tienes ojos vas a ver lo que esté enfrente, ¿sí? Y si no los quieres ver, pues los cierras, pero el que los cierras no significa que la rata se fue, nada más significa que tú no la estás viendo. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, de lo que estamos hablando, ¿sí?, es de la capacidad que tiene el ser humano para percibir lo espiritual.
Pregunta inocente, ¿por qué el ser humano puede percibir lo espiritual? Así que sean tan amables de ayudarme con esta retórica. Lore, abriste tu micrófono. Sí, porque somos hechos parte de a la hechura de Dios. Entonces, si Dios es espiritual, es obvio que cuando nuestro cuerpo, nuestra alma está sana y está en comunión con Dios, entonces nosotros también percibimos las cosas espirituales. Podemos estar en un lugar y saber que hay peligro en cierto espacio, que no debemos ir a este lugar o que tal persona se encuentra pues no muy afín con la palabra. Entonces, es parte de eso. Y entonces, Dios es espíritu y nosotros somos espíritus. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No en el cuerpo, no en el alma, sino en el espíritu. Dios es espíritu y nosotros somos espíritu. Así lo define la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando dice, ¿a quién le dice el Señor Jesús estas cosas de que somos espíritu? Se la dice a una mujer samaritana a las orillas de un pozo allá afuera de Samaria, ¿sí? de su pueblito donde está platicando con ella, ¿sí? Y entonces, en Juan capítulo 4, verso 24, ¿sí? Nos dice, primera cosa, Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es una naturaleza espiritual. Y si nosotros fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, y alguien dirá, sí, pero es que eso no queda muy claro, ¿cómo que a su imagen y a su semejanza? Bueno, entonces para hablar de esas cosas tenemos que irnos a Génesis, capítulo 2, en el verso 7, que nos va a decir, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hizo un contenedor, el cuerpo es un contenedor, y sopló en su nariz aliento de vida, ¿sí? Aliento de vida, rush, el aliento de vida, está diciendo, sopló su espíritu. Es lo que está diciendo Génesis capítulo 2 en el verso 7. Entonces, dice, Dios formó al ser humano, formó un contenedor de polvo, este cuerpo es polvo, y dentro de ese contenedor, dentro de esa vasija de barro, sopló su espíritu. Y entonces, por eso, no por el barro, sino por el espíritu de Dios, el hombre fue un ser viviente. El hombre fue un ser viviente. Entonces, ¿por qué podemos escuchar la voz de Dios? Pues porque somos de la misma naturaleza, somos espíritu. ¿Por qué podemos escuchar a los ángeles si Dios quiere que lo escuchemos? Pues porque somos espíritu. ¿Por qué los podemos ver? Porque somos espíritu. Ahora, tenemos una naturaleza biológica, física, y podemos ver cosas físicas. Tenemos una naturaleza cognitiva y podemos entender las cosas cognitivas. Una capacidad de pensamiento que otras criaturas no tienen y podemos movernos en un mundo de ideas. Pero también tenemos una capacidad espiritual y podemos movernos en un mundo espiritual. Se necesita ser espíritu, alma y cuerpo para moverte en lo físico, en las ideas y en lo espiritual. Y en todas ellas no eres extranjero advenedizo, eres nativo. Somos nativos de este mundo en lo natural, somos nativos en el mundo de las ideas y somos nativos en el mundo espiritual. Porque desde que nacimos nos movemos en las tres simultáneamente.
Entonces, discernir significa distinguir, pero primero, antes de distinguir, significa entender que existen y luego entender cómo funcionan. Esta ha sido la clase del día de hoy. Si alguien tiene algún comentario, siempre agradezco la gentileza de ustedes para poder comentar. La retroalimentación ayuda a quienes compartimos, ¿eh? Entonces, ¿qué piensan ustedes al dejar estas cosas aquí? Buenas noches, ¿sí me escucha, pastor? Sí, adelante, buenas noches, Dulce. Sí, pues quiero dar una parte de mi testimonio en respecto a eso, porque ah, hubo un tiempo, que ya estoy sobre eso otra vez, de una comunión tan hermosa con el Señor, que todo le consultaba, que su voz era, era sumamente palpable para mí. De hecho, la hermana Londra me preguntó, ¿cómo es? Explícame. Pero me inundó por dentro y me rodeó completamente en mi atmósfera alrededor. Me sentí transportada, un calorcito cálido en la nuca, delicioso, abrazada. Y en ese tiempo yo podía percibir espíritus, pero mi Señor fue tan benevolente conmigo que los espíritus que me contaba el pastor Alberto en ese entonces, de que él veía los espíritus horrorosos, así tremendos, que asustaban, a mí me permitía ver imágenes semejantes a mí, semejantes a usted, semejantes a Fernando. O sea, era algo muy bonito. Y sé que voy a volver a estar en esa comunión con el Señor, porque he percibido las sombras. Ahorita que estaba diciendo usted de otras dimensiones, si se nos abrieran los ojos, nos veríamos como en un autobús en la hora pico. Así estamos de rodeados. Es lo que yo he percibido en los últimos tiempos, de que estamos todos apretujaditos en el mismo espacio. Y nos cruzamos y no nos tocamos porque hemos sido ciegos por mucho tiempo, pero esas puertas se están abriendo nuevamente porque hay muchas, muchas cosas que están viniendo, que ya se están abriendo, y necesitamos estar listos para esos tiempos, porque va a haber mucha gente ciega que va a necesitar de una guía que le acompañe y que le muestre el camino de la verdad, que es el Señor. Amén. Y queremos ver eso, ¿sí? Queremos ver esos tiempos. ¿Alguien más? ¿Lore? Pastor, A ver, primero Lore, luego Romina y luego Marcia, ¿sí? Entonces, a ver, Lore. Bueno, yo quiero agradecer a Dios por esta clase porque realmente yo sufrí muchísimo porque nací con una deficiencia en los neurotransmisores agregado a una situación familiar muy fuerte. Mis padres eran muy del obispo y cosas así. Entonces, hubo situaciones que pues estuvieron difíciles en mi vida, pero doy gracias a Dios por esta clase porque tuve un tiempo de bajada muy fuerte en una depresión muy terrible por cuestiones bioquímicas, y que dieron la nota como que si era una persona que tuviera un problema, un trastorno, pues emocional muy fuerte, que no era. Entonces, pero fue tratada como que
me trataban de expulsar demonios y luego yo, era muy cómico porque, ahorita lo veo cómico porque luego lloraba y iba a la cárcel y había con las mujeres y Dios me usó para sanar enfermos. Entonces el Espíritu Santo vivía en mí, como era posible que viviera el otro en mí. Pero bueno, pasó. Lo que doy aquí me gusta mucho esto, porque qué bonito es escuchar esto y que la gente pueda oír esto para que no se fanaticen en querer buscar demonios donde pues son falta de nutrientes, de cuestiones bioquímicas en algunos casos. En otras, la cuestión es que las situaciones bioquímicas hacen que la psique, el alma se vaya también afectando porque uno anda pues muy raro. Entonces se hace como una bola de nieve y esta va creciendo, creciendo, pero gracias a Dios por esta clase, gracias a Dios por estas nuevas aperturas de iglesias donde se habla de lo médico, del alma, de de tantas cosas, de lo bíblico. Entonces nos ayuda a tener un panorama más amplio y entender mejor a las personas. Gracias, pastor. De verdad, no sabe, no sabe lo que yo sufrí, pero ahora doy gracias a Dios porque todo tiene un propósito, pero valoro, esta clase está, pero tremenda, no sabe la gente lo que vale esto. Gracias, Lore. Bendiciones, ¿sí? Entonces, los que tenemos, habemos 2, 3 trastornados según la psicología acá en la iglesia, y yo soy de trastorno de espectro autista. Y bueno, igual que Lore, que también está en otro espectro, pero bueno, Dios nos tiene funcionando más equilibradamente en esta etapa de nuestra vida, y qué bendición. Entonces, Romy, te escuchamos. Pastor, quería contar una experiencia que tuve anoche justamente, que usted está hablando de percibir o de ver las cosas espirituales, y hace bastante tiempo que no me pasaba de tener así ataques del enemigo, y no es porque no oro, porque no haya búsqueda ni nada de eso, sino porque yo al ataque lo percibía como que el enemigo está enojado conmigo por la búsqueda, por el tiempo que yo estoy con Dios, aunque le digo, como persona, o sea, de mi entorno, aparte de mis hijos, mi esposo, en lo demás, como que sí, hay veces que sí me siento sola, pero em, como con el Señor, después, más que justamente, bueno, traigo a colación de que hoy era mi cumpleaños, entonces encontrarme lejos, todo de mis familiares, todo eso también anoche, bueno, me puse un poco así a buscarle al Señor y que Él pueda llenar esos vacíos que no lo ocupan, no las personas con las que yo estaba. Y bueno, y después de ese ataque, el Señor me despertó como a las 4:30 de la mañana. Pastor, yo no me despierto a esa hora, ni por casualidad. Y, supe que era el Señor, porque muchas veces uno se despierta a esa hora, el Señor te despierta, pero no lo sentí. Yo lo sentí que el Señor estaba, y el Señor me empezó a hablar, me empezó a ministrar de que Él estaba conmigo, de que no me sintiera sola y de que Él llenaba cada espacio vacío que había en mi corazón, que aunque este proceso es duro para mí, en lo emocional más que nada, que Él está conmigo y que bueno, que era el primero que me saludaba para mi cumpleaños, todo, o sea, nunca me pasó algo así, y la verdad que bueno, quería compartir esa experiencia tan hermosa que tuve. Amén. Y yo creo que definitivamente hay cosas que pasan y pasan porque estamos en el contexto. O sea, déjenme decirlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes se les ha metido una serpiente en su casa?
Bueno, yo vivo en el rancho y aquí sí hay serpientes, y entonces sí hemos tenido serpientes en la casa, porque están en el contexto. Se meten las hormigas y de repente tenemos un hormiguero completo adentro y tienes miles de hormigas ahí en una de las salas, porque estamos en el contexto. Seguramente debe de andar por ahí de repente paseándose algún chamuquillo también, ¿sí? Porque estamos en el contexto. Y uno tiene que verlo así, o sea, uno tiene que verlo como que son cosas que están en el contexto y que en medida de la interacción un día nos vamos a encontrar. Pero igual que a las serpientes las sacamos y a las hormigas les echamos insecticida, también a los demonios pues nos los agarramos de las orejas y van para afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos autoridad sobre el contexto. Y bueno, van a ser de las cosas que vamos a hablar. Para terminar, escuchamos a Marcia. Marcia, qué gusto escucharte y adelante. Gracias, Paz. Pues creo que digo, yo también le he dicho y concuerdo con los compañeros que definitivamente usted es una gran bendición en la vida de muchos y que Dios lo está usando en una manera muy sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en unos tiempos tan religiosos, tan llenos de falsedad y de una doctrina que nos lleva a una mentira en Dios, ¿no? Creemos que caminamos con Dios, pero no estamos caminando. Y testigo de ello porque, como le he comentado, tengo 17 años en la palabra y tengo 10 meses de nacida de nuevo, ¿no? Que fue este encuentro que el Espíritu tuvo conmigo y que me despierta, ¿no? A partir de ahí, algo que yo comencé a orar y que es mi oración por todas las personas que oro hoy en día, es que Dios abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y que encienda nuestro espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque es inútil escuchar la palabra de Dios sin tener nuestros abiertos, nuestros oídos espirituales, y es imposible ver las cosas espirituales si no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos. Es algo que yo he vivido día a día a partir de este encuentro que el Espíritu tuvo conmigo y que definitivamente me ha mostrado, he vivido en estos 10 meses lo que no viví en 16 años, en lo espiritual, ¿no? Y por ejemplo, con esta chica que les comentaba, al otro día que estaba yo dormida a las 3 de la mañana, más o menos 3 y cuarto, escucho unos pasos como de tipo caballo adentro en mi recámara, pero fuertes, ¿no? O sea, algo que me hizo así como despertarme y el espíritu me dice, párate y ora por esta chica y clama por ella. Algo que Dios me ha ido instruyendo es que me dice por quién orar, por quién clamar, por quién doblar las rodillas, o sea, y me lo dice así específicamente, por este chico vas a doblar tus rodillas y hincada te quiero ahí y en otros postrada, ¿no? Y por este chico vas a clamar y vas a levantar un clamor porque es lo que necesita, ¿no? En ese momento Dios me puso a clamar por esta chica porque ella hizo pacto con la muerte y bueno, anda toda desubicada, pero sé que Dios va a tener misericordia de ella, ya el pacto ya está hecho, ya pagó lo que Jesús tenía que pagar, la fe de sus papás van a tener una gran resonancia en la vida de esta chica, yo lo sé. Y con esto de los ojos espirituales me quedo yo así tan asombrada porque igual en un caso de un chico que se declaró gay, está estudiando medicina y Dios me dijo así claramente, por medio de su carrera, yo voy a revelarme a él. Él me va a conocer porque no hay forma más grande que un ser humano me pueda conocer que conociendo cómo está hecho el cuerpo humano, ¿no? Dice, y en cada paso que él dé en su carrera, yo me voy a ir revelando a su vida y él va a tener la identidad como mi hijo, porque es mi hijo. Entonces, creo que es bien importante todo esto que nos está diciendo, algo que dijo también en una clase
es que si no estamos sanos, es imposible percibir a Dios, porque no hay sanidad en nuestro corazón. Entonces, en medio de esta sanidad que Dios está trayendo a cada uno de nosotros, está abriendo nuestros ojos espirituales de una manera impresionante y nuestros oídos también. Y creo que el mundo necesita escuchar esto. Creo que, y no solamente el mundo, sino los hijos de Dios necesitamos escuchar esto, porque habemos muchos que estábamos perdidos y que Dios está trayendo otra vez al redil, ¿no? Y el que conoce a su pastor, escucha su voz y va hacia él. Muchas gracias, pastor, por su vida, lo bendigo. Y yo sé que cuando su mamá que nos comentaba que estuvo a punto de perderlo, pues Dios sabía el propósito tan grande que tenía con usted en esta vida, y qué bendición que usted esté glorificando el nombre de Dios de esta manera, porque honramos su vida, pero definitivamente glorificamos el nombre de Dios y le damos la gloria y la honra a Dios por su vida y por la sabiduría que le está dando. Amén. Pues gracias a Dios, la gloria sea para él, ¿verdad? Entonces, que Dios nos permita que con todo esto que estamos hablando, podamos dar un paso adelante en recuperar nuestra sensibilidad espiritual. Ese es mi anhelo. Por eso esta clase, esta sección de lo que estamos haciendo ahora me tiene emocionado, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, el rema de Dios. Y si el rema de Dios para esto va a ser, tú puedes hacerlo, que se despierte entonces esa sensibilidad que ha estado dormida, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, y que tú puedas entonces ejercer cada uno de los dones en las dimensiones donde Dios te ha puesto en toda su plenitud. Y que en lo físico tengas sanidad biológica, que en lo álmico tengas sanidad en tu corazón, en tus pensamientos, en tus ideas, y que en el espíritu tengas la restauración y la impartición de la unción para que puedas llevar a cabo el propósito de lo que Dios quiere. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Y les deseo un excelente tiempo familiar. Bendiciones y nos estamos viendo entonces en nuestra siguiente ocasión. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Después.